Brothers, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Callejón Alternativo. Hoy regresamos a nuestro estudio oficial, donde empezamos. Acá está Freddy, que nos está extrañando, mi Henry. ya tenía tiempo que no nos... Lo veo está más flaco. Pues que la pandemia, la crisis, ¿no? Sí. Nos da mucho gusto saludarlos, brothers de Callejón Alternativo y de Rockeros Metaleros GDL. Mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues hoy tenemos un gran invitado que es la tercera vez que está con nosotros. La verdad, cada tema nos deja impactados y nos genera conciencia y aprendizaje, no nomás para nosotros, sino para toda la comunidad. Le queremos agradecer mucho a Jesús Quirós. Me acompaña Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? No. Me acompaña el licenciado ingeniero Henry. Y bueno, brothers, pues les voy a platicar un poquito de quién es Jesús Quirós. Jesús Quirós estudió mercadotecnia en el ITESO. Estudió filosofía en la UDG, ha trabajado en comunidades indígenas como Wixárika, ¿sí, no? Wixárika, ¿sí? ¿Cómo se llama la otra? Nahua. Es investigador independiente de cultura azteca y actualmente maneja un rancho ecológico. Sí, un rancho ecológico. ¿Cuánto tiempo tienes manejando el rancho ecológico? Más de 20 años. Más de 20 años. Ya cosechando el agua de la lluvia, trabajando así, haciendo productos derivados de lo que cosechamos ahí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que nunca nos enseñaron en la escuela, ni nos van a enseñar en la escuela, mucho menos en las clases de historia, porque ustedes saben que la historia está manipulada. Así también hablaremos de astronomía, matemáticas, geometría y también de salud. Wow. ¿Sí? Y bueno, pues este tema nos invita a iniciar un renacer cultural en nuestro país a partir de nuestra herencia prehispánica. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tema de cultura prehispánica con Jesús Quirós. Y bueno, mi estimado Jesús Quirós, ¿qué nos podrías hablar un poquito como introducción de lo que es la cultura prehispánica? Bueno, antes de abordar lo que es la cultura, nuestras raíces culturales prehispánicas, me gustaría hacer un poquito de recordatorio de la sociedad en la que estamos viviendo, esta cultura que está en una crisis bastante severa, ante una destrucción de la madre tierra, del planeta, con unos pronósticos muy reservados para la vida de aquí al futuro, los cambios de las corrientes en el océano Atlántico. Esto está catastrófico, la contaminación, los incendios aquí de la primavera, que cada año son lo mismo, la escasez del agua, hay una crisis, ¿no? Creo que es el momento ideal para pegarle al sistema. Hay que recordar que cuando alguien está débil es cuando hay que aprovecharse. El sistema, el modelo económico que tenemos era muy fuerte, hoy día se tambalea debido a las situaciones que se presentan, como esta del COVID, que ha hecho realmente frenar a la economía, que es el elemento número uno de esta cultura, ¿no? Vuelvo a comentarles, lo que van a ver ustedes no está, como bien lo comentabas, no está enseñado en las escuelitas formales, en las escuelitas de la SEP o en las privadas, porque la historia, como bien lo señala, pues la escribe el que gana la guerra. Es un momento entonces para actuar, para hacer cambios, propuestas. Esta no es la única, podrá haber más, pero yo los invito a que por favor hagan propuestas. Tenemos que cambiar o vamos a cruzarnos de brazos a esperar que todo se vuelva a la normalidad. Creo que no es prudente. Obviamente lo que ustedes van a ver aquí no podemos estarnos deteniendo para ver bibliografías y los nombres de los investigadores. Todo está sustentado epistemológicamente, pero pues para que esto fluya tenemos que hablar un poquito más seguidito, más fluido, perdón la repetición en la palabra. Nada más para volver a recordar, nosotros estamos viviendo una cultura en la cual estos son los elementos que componen a todas las culturas, cualquiera que sea, china, japonesa, mesopotámica, en cualquiera de los tiempos. Estos son los elementos. Estos elementos están interrelacionados y las tradiciones vienen siendo el núcleo, es lo más importante de una cultura. En la cultura que vivimos hoy en día, el factor o el elemento economía es el prioritario.
Por eso, todos los demás elementos giran en torno a la economía. ¿Y la economía qué es? Pues la riqueza, el aprovechar la naturaleza para generar poder y riqueza. Aquí incluso tenemos ya posiciones medias maquiavélicas en donde el fin justifica los medios. Es decir, pueden hacer todo, destruir bosques, selvas, con tal de lograr recursos. Eso es la cultura que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, esto es la actualidad. Ahora bien, ¿qué pasa en una cultura en donde todos los elementos que la componen oscilan en torno a las tradiciones? Las tradiciones son el núcleo de la cultura. Por ello, las grandes culturas antiguas llegaron hasta donde llegaron, porque todos estos elementos, la economía, el gobierno, la educación, giraban en torno a las tradiciones. Aquí nosotros, cuando vamos a la escuelita, pues nunca nos enseñan sobre el origen del universo. ¿Qué era lo que pensaban nuestras grandes culturas del origen del universo, del origen de la humanidad sobre la madre tierra? Nada. Todo se vierte a la cuestión religiosa. No, yo no estoy en contra de la religión, pero simplemente lo que se está manejando, ¿no? Ahora bien, o alguien me va a decir si en algún momento nos enseñaron algo de esto en las escuelas. ¿Qué significa? ¿Qué significan los colores? Porque no crean que le ponían nada más porque se veía bonito o para resaltar. Cada uno de estos colores tiene un símbolo. Cada figura, cada diseño de estos tiene un significado. ¿En dónde están? ¿Por qué nunca nos lo enseñan? Eso es parte de ocultar nuestras raíces. Obviamente hay un interés de trasfondo que hace que los mexicanos no conozcamos nuestras raíces. Esto es intencional, ¿eh? ¿Quién nos enseña de esto? ¿Quién descifró los códices, los que sobrevivieron? Porque don Fray Juan de Zumárraga y Fray Diego de Landa quemaron los códices tanto de aztecas como de mayas. Hernán Cortés también quemó muchos códices. La gente del mundo moderno se queja de las quemas que sufrió la biblioteca de Alejandría. 3 veces la quemaron. ¿Pero por qué se quemaba? Porque la ignorancia es fácil para manipular. La gente que tiene el poder no quiere que el pueblo conozca o que aprenda, porque es más fácil de manipular. Es lo mismo aquí. Todo esto fue satanizado. Hay que recordar que cuando llegan los españoles todavía estaba la Inquisición, y aquí también se instaura la Inquisición. Aquellos que vayan a México todavía, creo que en la escuela de medicina quedan algunos vestigios de los aparatos diabólicos que traían los frailes para aplicar la Inquisición. Todo esto fue satanizado, pero nunca se nos ha enseñado qué era esto. Bueno, vamos de nuevo. Entonces no vamos a poder ver todos los elementos de la cultura, porque serían muy amplios. Nos vamos a centrar sobre todo en la cuestión de la educación y un poco en la cuestión económica. Hablar de lo que eran los calpuli, lo que eran los consejos de mayores, los tlatoanes, lo que era el gobierno es muy extenso. Se nos haría muy extenso. Cuando gusten, yo los invito, pues nos echamos una cotorreada y platicamos sobre esto. Sobre el arte, la música, la pintura, la escultura, el teatro, la danza. Hay muchísimo para platicar de todo esto, de toda nuestra riqueza cultural. Entonces, vamos a hablar nada más, por ejemplo, del lenguaje. ¿Qué es de importancia el lenguaje? A nosotros nos critican mucho y nos dicen que el lenguaje estaba muy rústico con los aztecas y los mayas, que porque no usábamos letritas. Pues la lingüística más moderna nos dice que el lenguaje pictográfico es más universal que el de las letritas. Ahí les va un ejemplo. Cuando nosotros llegamos a un lugar internacional y pues nos dan ganas de ir al baño, si nos vamos estamos en un aeropuerto, por ejemplo en Arabia o en China, y nos ponen las letritas de hombres y mujeres, yo creo que nos vamos a esperar allá afuera a ver quién sale y quién entra. Así de plano. Bueno, entonces por eso se opta por estos dibujitos. Ustedes en los aviones o en los aeropuertos, que son lugares muy internacionales, normalmente vemos estos dibujitos.
Cualquier persona de cualquier nacionalidad identifica esto. No así las letritas. ¿Por qué? Porque esto es más universal que las letras. Esa es una cosa muy importante. En la cuestión educativa, alguien, por ejemplo, me puede decir, ¿quiénes son estos? ¿Se alcanzan a ver? Sí, sí, se alcanzan a ver. Sí. Esto es el planeta Venus. El planeta Venus en la noche se llama Xolotl. Este es Xolotl. Y en el día se llama Tlahuizcalpantecuhtli, lucero matutino. ¿Por qué? Es el mismo planeta, pero su influencia energética es muy diferente de noche a de día. Por eso se manejaban los mejoramientos de semillas a través de mutaciones que estaban regidos por el Venus, el nocturno, el Xolotl. Por eso aparece con más patitas, algo monstruoso, decían los frailes de aquel entonces. Esto no nos han enseñado, pero ahorita vamos a ver lo importante que es un planeta Venus y cómo se manejaba. El calendario que usamos nosotros aquí en México, ¿le agarras aquí? Gracias. Se llama calendario gregoriano. La fecha de hoy, viernes 16 de abril del año 2021. Jamás se vuelve a repetir esa fecha. Todo lo contrario en el calendario azteca. El año de ahorita estamos en el año 9 Casa, el mes se llama mes de los cambios, Tlacaxipehualistli, y el día de hoy es Coscacuautli, águila con collar, número 4, Nahui Coscacuautli de la trecena, Carrizo. ¿Ya ven cómo se sorprenden? ¿Cómo se lee? Años, meses y días. 52 años completan el ciclo y cada 52 años vuelve a comenzar sus cuentas. ¿Por qué? Porque cada 52 años la mayor parte de las constelaciones y planetas se vuelven a alinear, vuelven a comenzar otro ciclo. Ojo, es un calendario orientado con las estrellas y con los planetas. Xutlapuali, la cuenta del año, lleva todas las cuentas de la luna. Todas las lunas llenas, las lunas menguantes, las lunas crecientes, todo eso lleva en este calendario. Y aquí en los días llevan la cuenta de Marte y de Venus. Ojo, imagínense qué pueblo, qué tan bárbaros éramos, que teníamos un calendario mucho más preciso que el gregoriano. El gregoriano realmente está obsoleto. Acuérdense que cada 4 años a febrero hay que meterle un día porque se va retrasando. Estos son exactos. Este calendario entonces cuenta los años. Cada año tiene 18 meses de 20 días cada uno, y estos son los 20 días de cada veintena o mes. Dentro de esto, déjame ver, creo que estamos así ya. Bueno, esto es muy interesante porque nos permite saber el manejo del sol. Estas figuras demuestran el amanecer, el mediodía, el atardecer y la medianoche. Es un calendario es un calendario solar. Es muy parecido al maya, así que no vamos a entrar en polémicas estériles. El mecanismo es el mismo, ni los aztecas ni los mayas lo hicieron. Es una herencia de toltecas, de olmecas, es una evolución de las grandes culturas que habitaron aquí en nuestro continente. Bueno, gracias. Después de ver la cuestión astronómica, quiero que veamos la matemática. ¿Ustedes creen que no había con nosotros aquí numeración? El cero ya existía, no es de los mayas, no es exclusivo de los mayas. Se llama Yuhcatli en náhuatl o en azteca, que es mejor decirle azteca o mexicano que náhuatl. Náhuatl es una palabra simplemente que quiere decir armonioso. Entonces, ya había números. Se llama Quipotl. Es una calculadora prehispánica increíble. Bueno, quiero hablar antes, poquitito, traemos aquí otro dibujito, aquí. Mira, aquellos que les gusta investigar van a encontrar en los confesionarios de los frailes de aquel entonces, de 1600 y feria, que viene siendo el siglo XVII, esta palabra Nepohualtzitzin se llama mi pequeño narrador.
Era un palo y tenía unos hilos que colgaban y la gente le hacía nudos y le ensartaba cosas, piedritas, algún palito, algo que le recordara. Entonces cuando los frailes confesaban a las personas, estas llevaban su Nepohualtzin y entonces iban de hilo en hilo diciéndole todo lo que habían hecho al fraile. Esto es narrado por ellos mismos. Obviamente esos confesionarios yo no los volví a encontrar, los hallé hace muchos años, pero no sé dónde quedaron, pero tengo los nombres de los confesionarios. Bueno, entonces, este Nepohualtzin es muy similar al Quipotl, este se llama Quipotl, ahorita vamos a ver un ejemplo. Los números es una numeración vigesimal. Vuelvo a comentarles, sí conocíamos el 0, incluso el vacío lo conocíamos en recto y en circular, eran dos tipos de vacíos. El 1, C, 20, Pantli, 400, Tzontli, 8000, Xiquipili, otra vez Pantli y otra vez Tzontli, ahí les va. Si nosotros en esta tablita queremos poner 1, se pone aquí, C, 5, Macuili, 10, Maxtlactli. Quiero 30. 30 entonces es 1 de a 20 y 10. Es C Pantli, 1 Maxtlactli. Ese es el nombre del número 30. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ahí les va. Vamos a seguir ahorita antes de hacer el ejemplo mayor. Este número sería 420 más 10, 430. ¿Sí? 1 de 400, 1 de a 20 y 10 unidades. Son 430. Si yo quiero poner 8430, entonces pongo 1 de 8000, 1 de 400, 1 de 20 y 10 unidades. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que está aquí, mira. Se llama Tzontli, 1 Macuili Pantli, 1 C Xiquipili, 1 Maxtlactli Tzontli. Ahorita lo vamos a explicar, 1 es Chicuase Pantli, 1 Chicuey. Aquí estamos. La explicación en lógica matemática occidental viene siendo así. ¿Me lo detienes? Lo detienes aquí, muchas gracias. 2 de 400, 5 de a 20, 1 de 8000, 10 de 400, 6 de a 20 y 8. Traducido a la matemática o a la lógica matemática occidental es 2 de 400, 2 por 400 más 5 por 20, 5 por 20, más, esto se multiplica por 8000 porque son unidades menores que están a la izquierda de una mayor. Son reglas de la lógica azteca. Entonces son más 1 de 8000, más 10 por 400, más 6 por Pantli por 20, más 8. Vamos entonces haciendo la operación, se hacen primero los que están aquí adentro, o se elimina el corchete. 2 por 400 son 800, más 5 por 20 son 100, que multiplica a 8000, más 1 de 8000, 8000, 1 por 8000, 8000, más 10 por 400 son 4000, más 6 por 20 son 120, más 8. 800 más 100, 900 por 8000 son 7.200.000, más 8000, más 4000, más 120, más 8. 7.212.128. Esto es lo que está contando en estos números aztecas. Bueno, aquí vamos, ahorita vamos a seguir, espérenme. ¿Ustedes creen que éramos tan bárbaros o tan atrasados? ¿Dónde quedó el otro? ¿El otro? Es este, perdón. Imagínense nada más cuando vamos a un centro ceremonial. Los mexicanos, la gran mayoría, solemos ir nada más a cotorrear, subimos las escalinatas y arriba una cheve
ya dice la foto, efectivamente. Ya cumplí, ¿verdad? Ya cumplí. Ya se Caray, otra cultura, ¿no? Caray, imagínense nada más, qué bárbaros éramos. Imagínense las figuras que tenemos aquí, los diseños, la proyección de las figuras, de estas figuras, no voy a decir geometría, porque geometría es un término acuñado por los griegos que habla sobre la medición de la tierra, era como medían las parcelas. Aquí los investigadores le han dicho diseñometría, porque son diseños métricos que están medidos y que tienen, por ejemplo, una traslación. Este se traslapa para acá, y todo esto tiene medidas exactas. Lo mismo las escalinatas, lo mismo de este lado. Ahora imagínense la resistencia de materiales, porque por dentro tiene cámaras, tiene cuartos. Imagínense el cálculo físico y matemático para hacer una cosita como esta. Impresionante. Aquí están los guachimontones. Esto es un cono segmentado. Ay, es que no conocían las figuras geométricas. ¿Cómo no van a conocer todos los diseños? Este es un cono, está segmentado y vean cómo está. Hay una traslación de los puntos sobre un eje simétrico. Todo esto son cálculos. ¿Y dónde están? Ojo. Aparte del diseño, son centros ceremoniales que están orientados con el sol, con las estrellas. Chichén Itzá, pues es el único que le podemos presumir a los extranjeros como mexicanos. Todos los demás es extranjero. Ni modo que les presumamos el tren ligero, o el metro de la Ciudad de México, o las computadoras, o toda la tecnología extranjera. Esto es de nosotros, orgullosamente. Desafortunadamente nadie nos enseña, ni nadie se mete a ver todos estos cálculos que se necesitaron. Ahora, arquitectónicamente, bueno, también está labrado. Tienen una conjunción de varios elementos. Imagínense Chichén Itzá, que presumimos que a la hora cuando viene el sol en el cenit, cómo viene Kukulcán, que viene descendiendo y luego se va hacia arriba. Todo eso son cálculos matemáticos, físicos, astronómicos. Por favor, decir que éramos un pueblo bárbaro, caray, creo que no conocemos nada de nuestro pueblo. Y como no conocemos nada de nuestro pueblo, tenemos este problema. Es un problema de identidad del mexicano que tenemos. Tenemos un México prehispánico con todas las riquezas y los conocimientos que no nos han enseñado. Llegan los europeos con toda su invasión, que lo único que buscaban era dinero, oro. No hay una fusión cultural porque hubo una imposición de los europeos sobre las culturas prehispánicas. Entonces, al no haber una fusión, pues tenemos el México de hoy destruyendo a la madre tierra. No nos interesa, o sea, con tal de ganar centavos, no nos interesa tumbar árboles o quemar la primavera para después vendérsela a los ricos, ahí a la gente de Bugambilias, a ver quién más quiere invertir. Una manipulación de masas catastrófica y una dependencia tecnológica increíble. Bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos un problema de identidad del mexicano. ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué es ser mexicano? Caray, se dice fácil, pero esto es el problema. No sé si quieras que andemos un poquito en esto. Yo más o menos no quiero saturar. Sí, bueno, la plática, creo que es mucho material. Ya hubo ahí un par de saludos. Sí. Por parte de Mago Villaseñor, dice, wow, increíble, puso caritas de impresionante. Y Adamaris, también que está viendo la transmisión, y el buen Robert Bautista, que manda saludos. Saludos a Robert. Me parece muy interesante, Jesús Quirós, lo que acabas de mencionar. Tentativamente, como desde qué año ha existido esta manipulación que nos tiene de cabeza. Bueno, mira, pues desde que llegaron los españoles siempre ¿verdad? Existen familias bien. De hecho, hoy en México nos damos cuenta que los dueños del poder son las familias bien. O sea, unas cuantas familias son las que realmente son dueñas del país. Esos, unas cuantas familias, yo no hablo de los riquillos, no, familias de abolengo, claro. Que son las que, las verdaderamente dueñas, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, el movimiento en Chiapas, salió que 5 familias eran dueñas de todo el estado.
Si eso lo hacemos en todos los estados, nos vamos a dar cuenta que hay familias bien dueñas de todo. Entonces, esto sigue manipulándose. La educación, yo comentaba en la primera plática que tuvimos, en la segunda, que en México tenemos un modelo educativo que a nivel técnico, en bachillerato, licenciados, maestros, doctores, postdoctorados, son miles de egresados. ¿Y qué están haciendo por el beneficio del país? Nada. Cada uno piensa en sí mismo, el individualismo que nos han inculcado en este sistema. Y ahorita que estamos en campañas políticas, todos dicen que el Bosque de la Primavera, que lo van a privatizar, desde que yo tengo uso de memoria siempre es lo mismo. Bueno, es un teatro, ¿no? La política es un teatro. Sabemos en el fondo que buscan billetes. Sí. Exactamente. Entonces, la educación está manipulada. ¿Por quién? Por la gente que está en el poder. Nos van a enseñar, te van a capacitar mucho, pero para que salgas a trabajar para nosotros. No que te independices ni nos interesa que cambies el sistema. Todo es una manipulación. Claro. Entonces, imaginémonos, ¿desde cuándo? Pues desde muchos años ya. Jesús, ¿cómo Sí. puede uno romper con esa manipulación? Viene la propuesta de un cambio, ¿no? Mira, en la cuestión... En la cuestión de la educación, una educación alternativa, definitivamente. Hay que regresar a enseñar todos los conocimientos que nos han negado. Nuestra identidad, nuestras raíces, para retomar de nuevo el rumbo y saber hacia dónde vamos. Porque tenemos un problema de que no sabemos de dónde venimos. Es antropología filosófica, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿En qué momento? Vivo una crisis, sí, pero no sé de dónde vengo, no conozco mis raíces verdaderas. Conozco las que nos enseñó la escuela, manipulada con una historia hecha por los españoles, ¿no? Entonces necesitamos hacer una educación que abra conciencia y que nos revalore todos esos conocimientos que están ahí de las grandes culturas, vuelvan a emerger. Jesús, Sí. yo tengo una pregunta. Bueno, ahorita, y ya has comentado en programas anteriores Sí. acerca de la educación en Sí. casa, y ahorita que estabas presentando todo Sí. este material, yo nunca lo había visto en la escuela y yo creo que ellos tampoco. Ujú. Pero entonces, ¿yo cómo puedo acceder a eso? ¿En dónde? Tus hijos, mis hijos, nos juntamos y empezamos a poner una escuela. Pero ¿en dónde puedo encontrar ¿Material? material? Exacto. Ahí es donde hay que empezar a investigar. O sea, tenemos que... Yo tengo mucho material y sé los autores, se los puedo dar, pero como les comentaba, no quiero hacer muy extensivo todo esto. Más bien podríamos como luego hacer parte 4, parte 5. Como por Pues ejemplo, como los compañeros de en Sinaloa. los libros, ya Sí. no te puedo decir de que no en internet, porque yo creo que es lo mismo, vamos Sí, a no, encontrar no, las cosas que sí, lo poco los- que sabemos sí, ahorita, sí, sí. pero a lo mejor no, en tal libro, ahora sí que en las bibliotecas que ahora ya están olvidadas, Sí, porque no todas sé, en ya, línea. todas en línea, en Ajá, internet. entonces, por ejemplo, esta que dices que es una El Keep calculadora, Up, ujú. yo doy clases de matemáticas, entonces yo jamás había visto esto. Tú conocías el ábaco. Ajá. Lo vemos como una cosa curiosa. ¡Ay, el ábaco de los chinos! Pues son calculadoras, nada más con otra lógica matemática. El Kipot es lo mismo. Por Es ejemplo, si sí, yo pongo keep up, Sí, ¿me va a aparecer algo? no creo. No. Esto es información que no creo que nos lo manden. Habría que meterse, no sé. Puede ser Kipowa, que es contar. El verbo puede ser que aparezca, pero no creo que el Kipot. Bueno, te comentaba en lo que te decía de la educación y en la economía. ¿Cómo incidir en la economía? Tenemos que regenerar lo que eran los calpulis rurales, calpulis urbanos. Si tú vives en una colonia, tú vives en otra, yo vivo en el campo, pues ustedes tres organícense con la gente que esté interesada, pónganse a producir en tu casa, hortaliza, lo que quieras. Si tú sabes hacer calzado, pues haz calzado y nos juntamos cada cierto tiempo y hacemos tianguis, hacemos trueque y empezamos a mover la economía. Los rurales también tenemos que hacer eso, tenemos que hacer redes, solos no la vamos a hacer. Tu grupo, mi grupo, nos damos la mano, hacemos las redes y empezamos a implementar tianguis para que empezara a mover la economía de nosotros y no estar dependiendo siempre de a ver cómo traen el maíz africano o a ver de dónde nos traen las cosas para comer. Tenemos que hacer algo. Esa es una forma de meternos a la economía y a la educación para hacer cambios rápidos. Y el trueque, definitivamente,
que el dólar, que ya ahora viene la China. El ¿cómo se llama? Bitcoin, El ¿cómo se llama? Bitcoin. Bitcoin. No nos va a interesar nada de eso. Si nosotros nos ponemos las pilas, no nos interesa, no nos va a mover eso. Y hasta la fruta que uno compra, no sabe si está lavada con aguas negras o vete a saber. O qué químicos tengan como Exacto. herbicidas, como todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario. El cambio es entonces en la educación y en la economía. Tenemos que cambiar ya. Un giro de 180 grados. Olvídense de que, ay, nos esperamos mejorar, que todo se vuelva a la normalidad. Ya no hay normalidad. Este es el momento para aprovechar y hacer los cambios. Si de veras queremos hacer cambios. Si no, pues ahí llévensela. La vida se vive una vez. Y es una oportunidad, el que estemos nosotros aquí y abramos los ojos, es una oportunidad de vida. Hagamos algo, tenemos que hacer algo, es el compromiso. No, y todo lo que pueden ahorrar los padres jóvenes en tema de educación, que meten a sus hijos a escuelas, pagan un dineral y pues es lo mismo, ¿no? Y salen robots del sistema. Robot el sistema. Tengo un amigo, así rápido, que vamos a eventos ecológicos y me dice, oye, mandé a mi hija a estudiar y ya está creo que en Singapur o en Nueva Zelanda. Ah, sí. ¿Y qué está haciendo? No, está trabajando en una filial de Monsanto. Digo, oye, ¿tú eres ecologista? ¿Estás haciendo eso? A ese tipo de aberraciones llegamos. Nosotros pagándole la escuela a los hijos para que salgan de abogánster y al ratito se vayan a la corrupción, porque pues en el modelo de aquí que vivimos, la cultura que vivimos, acuérdense que la economía es la principal. Entonces el Dios dinero sobre todo. Y para lograr el Dios dinero, el fin justifica los medios. Acuérdense de Maquiavelo también. Entonces, eso es el cambio. El cambio está en nosotros. No hay que esperar a ver quién gana en los partidos políticos, porque sabemos que es pura pantomima, no es pura farsa todo eso. Es repartirse el hueso, ¿no? Por así decirlo. Comentario, pregunta, no hay. ¿Tienes el celular para checar algún comentario, mire? Pero creo que se va a escuchar como tengo Ah, ¿o tú, Henry? Sí. Ay, que tengo ya. A ver, sí, licenciado, por favor. Me parece muy interesante, Jesús Quirós. Definitivamente en la escuela, y me gustaría que alguien de los televidentes nos mencione, pero te puedo asegurar que nadie nos enseñó esto. No, Yo absolutamente. creo que menos ahora. ¿Por qué ¿no? tú crees que esconden la realidad? No lo mencionan. no, nos capacitan y nos enseñan muy bien, pero para ser serviles al sistema, para ser sus gatos, bien pagados, pero al fin y al cabo sus gatos. Y entonces no nos quejemos que el río Santiago, el Lerma Santiago, sea uno de los más contaminados en el mundo. Si todos contribuimos, Claro. no tenemos cara para cuestionar ese tipo de problemas, ¿no? ¿Quién cosecha el agua de la lluvia? Nadie. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado. Si fuéramos un pueblo educado, diríamos, oye, pues si el agua es gratis del cielo, pues hay que capturarla y pues ya la reutilizamos, usamos el agua gris para regar. No hacemos nada de eso. Ah, es que hay que estudiar ingeniero ¿cómo se llama? En biotecnología. No, hay ahorita unas nuevas carreras, unas nuevas profesiones. Obviamente atienden a las necesidades del mercado, pero son puras, para mí yo los conozco y no me interesan. Bueno, aquí hay comentarios de la gente. Mago Villaseñor dice, lo que no sabíamos, saludos, súper interesante el tema. Efren Torres te manda saludos, Jesús. Gracias. Manuel Alfonso Guerra dice, me gusta la historia, saludos. Bueno, eso es hasta el momento los comentarios de las personas. Está. Hay que recordar que es una historia que no nos han enseñado, porque acuérdense que la historia la escribe el que gana la guerra. Los buenos siempre son los gringos. Ellos van y salvan las democracias, aunque hagan golpes de estado en Chile como Allende, aunque hagan bloqueos económicos en Cuba, aunque tumben sus dos torres gemelas por terrorismo, porque sabemos que ellos tumbaron las dos torres gemelas con tal de justificar una invasión a Afganistán, a buscar a Osama Bin Laden. Y ellos tumban y asesinan más de 10,000 estadounidenses para justificar una invasión. Pero no, la historia dice todo lo contrario. Fueron los malos terroristas los que hicieron que se cayeran las torres gemelas. Por favor, la historia, ¿quién la escribe? Está en el poder. Ahorita hay crisis y es el momento para dar un gancho al hígado, al sistema, para empezar a que florezca algo diferente.
Oye, Jesús Quiroz, y tú, bueno, que tú has estado ya en grupos de indígenas, ¿no? Sí. ¿Qué has notado? ¿Ahí sí has notado un despertar? Fíjate, que muy buena tu pregunta. Ujú. Esto es una cultura y podemos analizar, por ejemplo, a la cultura náhuatl o a la cultura wixárika, y si las tradiciones son el núcleo de la cultura, nos vamos a dar cuenta qué tan alejadas están las comunidades mal llamadas indígenas, se llaman pueblos originarios o pueblos nativos, pero bueno, el grueso de la población los conocemos como indígenas, aunque es un peyorativo. Entonces, si las tradiciones es el núcleo, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en la población náhuatl que yo estuve, las tradiciones están súper influenciadas por una religión cristiana católica. Entonces, esto los aleja de su núcleo original. Esto hace más difícil los trabajos en las comunidades cuando uno va y trata de participar. No así, por ejemplo, en la comunidad wixárika, que sus tradiciones todavía penden de los centros ceremoniales, de chapala, de viricuta, de la utilización de plantas sagradas en las ceremonias. Bueno, hay todavía más acercamiento al núcleo de identidad, aunque los procesos de amestizamiento se siguen dando. O sea, a pesar de lo que los wixárikas sean uno de los 10 pueblos más puros a nivel mundial, culturalmente hablando, tiene procesos de amestizamiento. De hecho, la SEP les mete las escuelas allá. ¿Para qué? Pues para sacarlos de las comunidades y que se hagan civilizados y se vengan aquí a la ciudad. Pues, ¿qué hace un abogado aquí? Pues nada, o sea, sí, allá deberían de estar sus propias escuelas de los wixáricas para que les enseñen todo esto, pero de ellos mismos. Necesitan las comunidades indígenas o pueblos originarios, necesitan hacer un modelo de economía interna que resurja la economía para que empiecen el sostenimiento independiente de los mestizos. Impresionante, ¿eh? Entonces es muy importante ver el nivel cultural de cualquier pueblo originario o indígena para ver qué tan alejado está de su núcleo de identidad. Y en base a eso ya sabemos más o menos qué tan amestizados están. Ellos no tienen mucha conciencia, saben guardar la tradición. El wixárika sabe que la tradición es su corazón. Y lo guarda porque tiene que ir a viricuta, a la tradición. Sí, eso es parte de tu vida, de tu esencia. Pero cada vez se va alejando más. Los jóvenes preparados en el modelo de la SEP, de las escuelas rurales, y luego con becas que les llega de lana, pues la gente se va también a las becas y entonces sigue el proceso de mestizamiento. Sí, ese es atole con el dedo, ¿verdad? Es atole con el dedo. Aparentemente se ayuda, pero lo están desplazando de su núcleo de identidad. Híjole, eso es algo muy delicado. Está en peligro de extinción, digamos, ¿no? El pueblo wixárika tiene 440,000 hectáreas. Esa fue su dotación. Casi por cierto número de hectáreas es igual que el estado de Tlaxcala. Fíjense nomás para que veas el territorio que tienen los wixárikas. Y tiene como 90,000 hectáreas en litigio de hace más de 40 o 50 años. ¿Por qué? Ellos se encuentran en el estado de Durango, en Zacatecas, en Nayarit y en Jalisco. Sí, son territorios de aquí. Sí. Impresionante. No, está increíble. Pero bueno, esta es la realidad y esto lo podemos hacer nosotros en las ciudades. ¿Cómo? A ver, para la gente que, por cierto, aquí Roberto Bautista compartió un enlace, un link de cómo captar el agua pluvial en los hogares. Un link aquí muy bueno. Gracias por el aporte, Robert Bautista. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Sí, porque pues imagínate, a ver, eso que nos mencionas de que en las ciudades, ¿cómo podemos generar cambios aquí en las ciudades? Cosecha de agua de lluvia, en primera para no depender del Ciapa y en segunda para salvar a Chapala, de paso, porque también Chapala se lo está secando Guadalajara. Entonces, esa es parte de una educación, pero no hay que hacerla aislada. O sea, si alguien puede cosechar mucha agua y tiene agua en exceso, pues que la potabilice y que nos venda los garrafones en vez de comprarle a la Bonafón, que se está robando el agua de los manantiales de Puebla, pues mejor se la compramos a Henry, que él puede captar mucha agua de lluvia, la puede potabilizar y nos la vende en garrafones. Y ahí te va, no te voy a pagar los 30 pesos de Bonafón, pero te voy a dar 10 o 15 pesos. A mí me ayudan y a ti te ayudan y nos van educando. Y al rato va a haber más cosechando el agua de la lluvia. Podemos poner escuelas, podemos poner una escuelita
Oye, pero ¿qué les vamos a enseñar? Pues vamos a hacer, entre nosotros de adultos, vamos a hacer un programa y vamos a ver cómo lo vamos implementando. ¿Y tú qué clase vas a dar? ¿Y tú qué vas a dar? ¿Y tú qué vas a dar? ¿Y yo qué voy a dar? Y nos echamos el tiro. De hecho, hay una persona que salió de un programa anterior que me está buscando y que al parecer tiene intención de poner una escuela. Ay, yo Callejones salió de Alternativo. sí, salió de aquí. Ah, qué bien, muy bien. En eso está. Sí, es lo que te digo, es lo que buscamos en Callejón Alternativo, Va a generar poner- conciencia. Va a poner un espacio y vamos a ver la factibilidad y bueno, si hay algo, pues se los comunicamos para que Oh, estén muy bien, también a los no, compañeros. excelente. Pero la idea es eso, y pónganse a producir en sus casas. No queremos nada más, ay, que el huertito no como elementos aislados. Es un logro que alguien haga un huerto, pero no como tú solo en tu casa. Tú solo en tu casa. No, pues así no la vamos a hacer, hay que hacer redes. Tú produces jitomates, cebollas, calabacitas, tú produces chayotes, zanahorias. Bueno, pues lo que tú no tienes, él lo tiene y lo truequeamos. Pero tenemos que hacer redes. Claro, Solos no la vamos a hacer. Eso es lo que podemos hacer ya. claro, Y juntarnos para ver qué hacemos, o sea, hacer algo. claro. No para ver el fútbol. Y quitar los pesticidas también de las... Claro, todo eso es, obviamente es amor a la madre tierra, a la madre naturaleza. Impresionante. Pues mi Henry, pues para que seas acá maestro, ¿va? Estaría chido. Bueno, mi hija, tú ya tienes... Tú eres fotógrafo, ¿no? No, pero sí, Ah. sí podrá dar clases. La fotografía es arte. Yo también. Claro, Sí, el ya. teatro, si alguien sabe dar teatro o algo, bueno, pues ya tenemos un profesor o profesora de teatro. Entonces, eso tenemos que hacer. Tenemos que darle elementos a las nuevas generaciones para que tengan más capacidad de elegir sí, no, y mejor por este lado, y nos den opciones a la vida. Podemos ver el futuro desde ahorita si empezamos a trabajar. Tú, Miriam, ¿cómo ves los cimientos en los padres de familia de tus alumnos? ¿Crees, si ves que en verdad tienen interés en que sus hijos, digamos, hagan un cambio como tal, o ves que está todo como igual? Ay, bueno, yo creo que se necesita también traer a los padres, hablar con ellos, hacerlos como que tomen conciencia y de lo importante que es de pensar en el futuro de sus hijos. Yo creo que primero hay que generar conciencia en los padres, ¿sí? Porque la situación es muy difícil a nivel pues económico, a nivel salud, de gobierno, pero generar conciencia más que nada, y si este programa sirve, pues adelante, a seguir compartiendo, pero yo creo que obvio que si es para sus hijos, obvio que van a estar interesados en dejarles un mejor México. ¿Sí? Fíjate, nombraste un aspecto que lo había olvidado, disculpa, lo de salud, qué bueno que me recordaste, para que vean cómo está el calendario. El calendario tiene 18 meses de 20 días, pero tiene 2 meses que se llama Tozostli y Huitozostli. La pequeña vigilia y la gran vigilia, o la pequeña abstinencia y la gran abstinencia. Son 40 días de vigilia, las grandes culturas siguen la vigilia son 40 días. Son 20 porque va disminuyendo en la pequeña, y 40 es que cero ingestas de derivados de animales, también ya estaba el veganismo. Y después entra el Toshka, que es los temazcales y las fiestas ceremoniales, con la ingesta de plantas sagradas o tratamientos medicinales para personas con problemas muy fuertes. Para que el cuerpo reaccione, hay que purificarlo, hay que limpiarlo. ¿Cómo vamos a curar una enfermedad si el paciente está tome y tome refrescos de esos negros de cola? Bueno, pues o te vas a curar o te quieres morir, o sea, así de sencillo. Entonces tenemos que hacer los ayunos para purificar el organismo y luego meterlo a los temazcales. ¿Qué son los temazcales? Pues son baños de vapor que sirven para purificar el organismo, para sacar todas las toxinas. Están de moda. Aquí en esto de moda quiero también hacer énfasis. Hay mucha gente que vive de esto. Te da maicito, tú quieres saber de matemáticas, yo te voy a enseñar, te va a costar tanto, y te van dando maicito, y nunca vas a ser independiente. Ojo, hay mucha gente que vive, por ejemplo, de hacer temazcales. El temazcal es el ceremonial, vale 1,500 pesos. Chale, carajo, pues, y cada mes lo hacemos, ¿no? Pues si cada mes te cuajas, pues yo lo hago todo el año y todos los años, y nunca van a salir de ahí. Una persona que siga la cultura, que no haga propuestas de fondo, de cambio realmente, de hacerlos independientes, no de que eternamente estés aquí conmigo.
Si no, yo te enseño lo que sé y órale, síguele o aporta elementos. Los están engañando. Viven de eso. Entonces es muy importante. Hay mucha gente que se siente de danzante y los ves danzar y luego ya se salen de la danza y se ponen su uniforme de la Coca-Cola y se van a vender refresco. Dices, oh, pues qué identificado está con la cultura. Entonces hay que ser congruentes, hay que ser críticos también, no se dejen llevar por cualquier persona que les diga que sabe de esto y que solamente los va a estar durmiendo y ordeñándolos. Acuérdense que el factor económico en este modus vivendi que tenemos en esta cultura es el principal ahorita. Todo gira en torno a la economía. Perdón que se me había olvidado mi salud, qué bueno que me acordaste. No es poca cosa, ¿no? La cuestión de la salud. No. Plantas medicinales, minerales, animales, también animales que se utilizan en la manteca, por ejemplo, del tlacuache. O sea, hay muchos elementos de la naturaleza que sirven para contrarrestar males. Y el dióxido de cloro, que cómo lo atacan las farmacéuticas. Pues claro, se les va el negocio. No, imagínate nada más. Claro. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario, Miriam, Henry. A mí me gustaría, Heyer, hacer una cuarta transmisión donde Jesús nos enseña a potabilizar agua. Estaría muy bien. Potabilizar agua. Cosechar el agua de la lluvia. Cosechamos, sí. Cosechamos el agua de la lluvia, la filtramos y luego la potabilizamos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo Todo no? el ¿Crees proceso. que podrías hacernos una materia de un programa? Sí, claro, Claro. hacemos, puede ser ir físicamente o lo hacemos con dibujos. Físicamente, está Exactamente. súper padre. Ok, pues ¿cómo ves que Como sea más práctico. Sí, sería programarnos a Ya. ir a Izcatán, claro, Ok. al pueblo de Izcatán. Pero sí, o sea, nos ponemos de acuerdo y Sí, nos organizamos, ¿no? Pero conseguimos a alguien que tenga móvil y nos lanzamos para allá. pues nos vamos los tres en mi moto. ¿Sí cabemos? No, pues podríamos, perfectamente, yo creo que sí podríamos conseguir a alguien. ¿Sí? Bueno, Será ya. cuestión de ver. Ya veríamos. Ese es el plan A. El plan B sería, si no se puede, aquí No, mismo vemos. hacemos Aquí con dibujos. como una maqueta. Sí, como una maqueta. Yo me comprometo a hacer una maqueta en donde lo hagamos aquí más Sí. fácil para que la Sí. gente se dé cuenta que en cualquier casa se puede cosechar el agua de la lluvia. Mientras tenga azotea. Mientras tengas azotea, y si no, la haces. Y si el agua del patio la puedes cosechar y metes, no sé, un tináculo. Ya veríamos, hay muchas opciones. Ok. No, y hay muchos subtemas que podemos sacar para estar. Pues tú también, Henry, también tú en tu programa que también tiene los miércoles, podríamos también generar también conciencia, ¿no? También en la Sí, sociedad. sería buena opción. Sería Me muy voy a bueno. llevar de tarea Equipo. investigar de esto. Sí, El kipot. el kipo. Te comentaba que está en la Pohualtzitzin, que ese sí lo llegaron a ver los frailes. Este lo saca un filólogo y lingüista, investigador mexicano que yo lo conocí, me llegué a cartear con él, yo lo admiré a este señor. Y él lo saca, se llamaba el doctor Juan Luna Cárdenas y hace investigaciones de matemáticas. Mis respetos. Nadie lo apoyó del gobierno y fue muy criticado. ¿Por qué? Pues porque iba en contra de la historia oficial. Así de sencillo. Lo mismo, a mí me ha tocado dar pláticas. Tengo un video que un día lo vamos a ver, los invito a que lo veamos, en donde lo muestro, todo esto se lo muestro, pero con más elementos, y se molesta la gente, los profesores. Es que eso no es cierto. A ver, es que en los libros de historia, señor, pues te acabo de decir que los libros de historia están manipulados, pero es la única referencia que ellos tienen. Pues obviamente están adoctrinados en un modelo educativo. Entonces, bueno, pues son profesores chambistas. Pero es muy interesante. Esto de matemáticas, mis respetos, te digo. El equipo es algo impresionante. Es más, si alguien del público está interesado, podríamos hacer esta operación para que vean hasta qué número alcanza a contar este equipo. Porque hay otras unidades mayores al chiquitín, ¿eh? Pues no las manejamos porque ya de plano se nos va mucho. Mira, alguien que lo pueda poner, son 19 de a 400 más 19 de a 20 o por 20, vamos, 19 por 400 más 19 por 20 más 19 por 8000 más 19
por 400 más 19 por 20 más 19. Wow. Háganlo, y esta es la capacidad total de esta tablita, del Kipotl, de este Kipotl. Impresionante. Les doy el resultado. A ver, ¿cuál? Háganlo y les va a dar 63.999.999. Esto es lo que cuenta esta tablita. Sin electrónica. No. Simplemente la cabeza con una numeración vigesimal. Es diferente. Impresionante. Bueno, pues Jesús Quirós, te quiero agradecer mucho. Sí, yo agradezco también a mis grandes pueblos que no pudieron destruirlos completamente. Quisieron poner templos acá arriba, no pudieron. Aquí la historia de Jalisco dice que éramos casi nada. Y bueno, aquí en los Guachimontones salió algo lo contrario. En donde era el tiradero de Mazatlán, había un centro ceremonial incluso con juego de pelota, pero obviamente los intereses hacen que la historia de Occidente no quieran que cambie. Esta historia la hicieron en tiempos de don Flavio Romero de Velasco, y le hicieron acá Otto Schönduve y otras personas, pero pues es una historia que obviamente deja al margen completamente a los pueblos de Occidente, de México, cuando hubo desarrollos arquitectónicos muy interesantes, y no le pudieron poner iglesias allá arriba, templos. Afortunadamente, aquí está la herencia. Por favor, abran los ojos. Fuimos grandes culturas, grandes pueblos. Hay que renacer. Un renacimiento cultural. ¿Verdad? En Cholula, pues ¿cuántos templos hay? Muchísimos. En cada centro ceremonial, un templo. Así quisieron borrar. Los malos, mira, Cortés fue malo, porque asesinaba a la gente, a nuestros antepasados, cruelmente, pero ellos buscaban el oro nada más. Los más malos eran los frailes ibéricos, porque a sabiendas de que todo esto era un gran conocimiento, quemaron los códices y lo ocultaron todo para decir que esto era cosa del diablo. Por favor, abramos los ojos. La historia ha sido manipulada. Despertemos. Es momento de un renacimiento cultural. Y es la oportunidad. Y es el momento ahorita. Está débil el sistema. Ahorita hay que atacarlo. Exactamente. Bueno, pues antes de finalizar, Jesús Quirós, te quiero agradecer nuevamente. Estamos impresionados y agradecidos contigo por este tercer aporte, y van a venir más, esperemos. Gracias. Y también, brothers de Rockeros Metaleros GDL, estén al pendientes porque vamos a organizar la reunión que quedó pendiente. Ahí les estaré avisando. Muchas gracias. Miriam, muchas gracias. Henry, que ya se nos escondió por allá, muchas gracias. El control es que ellos me tocan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, brothers. Gracias. A la próxima.